tiene un gendarme que le apunte en la cabeza cuando tiene que decidir: ¿me corrompo y por lo tanto entro en el juego o me aparto y soy excluido? Esa es la dinámica que existe actualmente. Y en ese sentido, decía, la deuda cumple un papel fundamental. Porque cuando hablamos de esta tremenda financiarización, lo que tenemos que decir, bueno, ¿qué ocurrió de los 70 para aquí para que hoy tengamos este llamado problema de la deuda? Ya es descrito que esto es un fenómeno habitual dentro de la dinámica del capitalismo. Pero sin duda decía que ha habido características específicas. En primer lugar, que prácticamente toda esta especulación financiera se ha hecho endeudándose. Ellos se han endeudado. Prácticamente, si uno mira todos los bancos a nivel mundial, encuentra de que su patrimonio neto, es decir, el capital propio, nunca representa más del 3% de sus activos. En muchos casos, poco más del 1%. ¿Qué quiere decir? Que el 1% que no les pague, ya los pone en quiebra. Es decir, viven funcionando con la especulación al nivel extremo. Eso es lo que ocurre, que al menor movimiento, digamos, del sistema que esté a punto de caerse, los pone al límite de la situación. Por otra parte, este endeudamiento, hay que decirlo, se ha consentido por las instituciones que creo que son parte del conjunto institucional de este totalitarismo de mercado, que son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central, el Banco de España, los que lo representan, que yo creo, yo hace rato insisto en esto, y hace poco tuve oportunidad de decírselo personalmente a Michel Candesis, de una manera evidentemente un poco provocadora, en un debate que hubo aquí, que fue Michel Candesis, fue el director gerente del Fondo Monetario Internacional cuando Argentina tuvo la gran crisis a finales de los 80, y esto no lo digo por provincianismo, porque me puede afectar a mí, yo ya no vivía en Argentina, pero todos somos personas y yo considero que los países son provincias de un único mundo. En todo caso, decía, le señalé de que sin ninguna animadversión personal propugno de que se les juzgue. Y creo que tenemos que pedir que sean juzgados todos estos personajes, porque son criminales, y lo digo asumiendo lo que significa, porque cuando generan este endeudamiento provocan muertos. En Argentina, por ejemplo, y esto le señalaba al señor Candesis, sus políticas económicas multiplicaron por 5 la mortalidad infantil. Generaron una pobreza que se multiplicó por 3 o 4 veces. Por lo tanto, decía, son criminales, provocan muertos. De la misma manera que digo que también cuando los señores de los bancos ofrecen ayudas para la financiación, yo digo, en realidad no nos ayudan. Simplemente usan una parte de los impuestos que le rebajan los gobiernos a su servicio para dar alguna limosna y hacer imagen social. Porque otro de los factores fundamentales de generación de la deuda en los últimos años está relacionado con la rebaja de impuestos al gran capital y a los más ricos. Como sabéis, en todo el mundo se han bajado los impuestos al capital, se han impuesto a sociedades, el impuesto a la renta en los niveles más altos, se eliminan los impuestos de sucesiones, se eliminan los impuestos de patrimonio, mientras al revés nos aumentan las tarifas de los servicios públicos y aumentan los impuestos al consumo, como el IVA, que pagamos todos independientemente del nivel de renta. Por lo tanto, si hubiese una fiscalidad que fuese realmente progresiva y que estos criminales, quisiera que estos criminales paguen en proporción de lo que realmente, una parte de lo que realmente se apropian ilegalmente, decía, ilegítimamente, aunque legalmente establecido en este sistema, sin duda no tendríamos los niveles de deuda que tenemos. Por lo tanto, decía que en estos años el aumento de la deuda ha sido generado por ellos mismos. Y en todo caso, por las familias, porque al rebajarnos los salarios, como es evidente, al rebajarnos los salarios ya la gente que hace 30 años quizás con mucho esfuerzo una familia podía comprar una vivienda, ya no la podía comprar. Pues entonces, si ellos querían seguir generando beneficios, si querían seguir teniendo negocio, evidentemente tenían que dar facilidades al límite, a 30, 40, 70 años si hacía falta, porque si no, no podían conseguir clientes solventes. Ya nadie lo éramos, porque evidentemente pagar una hipoteca de una casa con los intereses que se cobran y los precios de las casas se ponían
inalcanzables para la mayoría de la población. Por lo tanto, en realidad esta famosa crisis de la subprime es un invento. En realidad lo han hecho consentidamente, decía, por parte de los organismos internacionales y por parte de los organismos nacionales de cada país, porque era la única manera de mantener artificialmente la actividad y el negocio y el beneficio del gran capital. Ahora nos lo quieren hacer pagar a nosotros. Es evidente que esta es la cuestión que tenemos que recibir. Pero en este conjunto de instituciones, de este totalitarismo de nuevo cuño que tenemos, sabemos que hay muchos aspectos, muchas otras instituciones. Están los denominados paraísos fiscales, que como sabéis son lugares que no necesariamente son países, sino que, por ejemplo, las Islas Vírgenes, que pertenece a Estados Unidos, y otras, la de Jersey, que pertenece a Gran Bretaña, que son paraísos fiscales. Pero como decía bien un compañero que forma parte de este movimiento también y que era de la Agencia de Lucha contra el Fraude Fiscal, Víctor Morena, dijo alguna vez en una conferencia que los paraísos fiscales también están en la Castellana. Porque el Banco de Santander y el Banco del Bilbao y todos los demás tienen nexos, vínculos y chiringuitos en distintos sitios desde donde operan. Es decir, y además otra cosa, hay una responsabilidad clara de los gobiernos, de la Unión Europea, de los gobiernos nacionales, de que permiten que existan los paraísos fiscales. A Afganistán no se le permite que exista como un ámbito, dicen, de terrorismo. Pero esto es terrorismo financiero y sin embargo se permite. Por lo tanto, hay que acusarles también de complicidad con el terrorismo. Y por otra parte, estos paraísos fiscales no solo permiten que evadan impuestos, sino que también permiten que se junte el dinero que obtienen en el crimen financiero los capitalistas y el dinero que obtienen en el crimen a secas, en el tráfico de personas, en el tráfico de armas, los otros capitalistas, porque también son capitalistas. Todos ellos son capitalistas. En definitiva, estas instituciones, que son los paraísos fiscales, todo el sistema financiero, que en realidad es un gran paraíso fiscal, y por otra parte, las agencias de rating, que son empresas que han montado ellos y autorizan ellos mismos para que evalúen los riesgos, pero también los bancos de inversión, que ahora han desaparecido como tal porque se han convertido en bancos comerciales para recibir ayudas, etcétera, todos forman parte de este tinglado. Pero también el Banco Central Europeo de una manera muy importante. Porque cuando nos hablan de fortalecer el euro, lo que nos están diciendo, déjate. Eso nos están diciendo, porque realmente el euro sobrevalorado, el euro fuerte, solo les interesa al gran capital transnacional, fundamentalmente alemán. Cualquiera se da cuenta que no hay razón alguna que Europa no mejoró en los últimos 10 años respecto a Estados Unidos un 50%, es ridículo. Bueno, sin embargo, el euro se revalorizó en más de un 50% respecto al dólar. ¿Y eso por qué? Porque a Estados Unidos y a Alemania y al resto de grandes transnacionales europeas les interesa un dólar bajo y un euro caro. ¿Por qué? Porque unos y otros deslocalizan sus inversiones en los países asiáticos, que fundamentalmente operan en dólares. Pero además de eso, porque Alemania fundamentalmente vende su producción en Europa, en euros. Y además, también, porque ahora mismo la banca europea, fundamentalmente la alemana, la francesa, que son los que están intrigados fundamentalmente con las deudas en los distintos países, también han pedido préstamos en dólares, mientras ellos, digamos, tienen que cobrar en euros. Si el euro se viniese abajo, cobrarían menos. Una vez que lo traducen a dólares, cobrarían menos, por lo tanto serían pérdidas. Por lo tanto, cuando nos dicen que hay que recortar el euro, lo que nos están diciendo hay que machacarse más, porque evidentemente lo que se busca es recuperar los créditos que ellos han otorgado y de ellos hacer que nosotros paguemos vía proceso social, que es algo de lo que va a hablar luego mi compañero. En todo caso, esta mecánica, este papel del euro, quiero subrayar, es fundamental. Siempre la moneda, que es también una institución clave en el capitalismo, juega un papel. Cuando se lo mantiene a un nivel artificialmente alto como ahora, como comprenderéis, las empresas locales
que no son monopolios no pueden competir, lo tienen muy difícil. Si hace unos años un euro estaba equiparado a un dólar y en ese momento, por lo tanto, un producto X se vendía a un dólar y también a un euro, en el momento que el euro se revalora un 50%, ese producto seguirá valiendo un euro, pero ahora en términos de dólares vale unos 50. Por lo tanto, las empresas europeas no monopolistas se ven seriamente perjudicadas por esto. Todo esto también contribuye a la deuda. ¿Por qué? Porque decía que los grandes endeudados son los bancos, pero también las empresas. ¿Y por qué las empresas? Porque claro, cada vez más el conjunto de empresas exportadoras o las que podían exportar cada vez pueden exportar menos y a su vez cada vez importan más, es decir, cada vez se genera un mayor déficit comercial con el exterior y eso se va traduciendo también en deuda. Por lo tanto, el euro, además de hacernos perder poder adquisitivo, de hacer no competitiva nuestra producción, de destruir las fuentes de empleo, es también una fuente de endeudamiento permanente. Es, por lo tanto, decía, todo un conjunto de instituciones al servicio de este sistema totalitario, en el cual, de hecho, tenemos algunas libertades, porque todavía las hemos sabido defender, entre otras poder juntarnos aquí. Pero estas cuestiones, sin duda, estarán en los próximos años en el orden del día de las luchas sociales. Porque lo que van a buscar ahora es ir un paso más allá, conseguir que efectivamente todo este nivel de endeudamiento, que como digo es fundamentalmente privado, por ejemplo España tiene un 60%, 62% de su deuda pública en relación al PIB, es el 60%, pero el total de la deuda es de 400 y pico por ciento, por lo tanto todo lo demás es deuda privada. Y si uno mira, como dije al principio, los últimos años el endeudamiento sobre todo aumentó por las empresas financieras y en segundo lugar por las empresas transnacionales. Y hay que decirlo también, es una manera por la cual fugan capitales. Cuando en un determinado momento quieren fugarse hacia otro país o hacia otra moneda, pues aprovechan estos mecanismos artificiales para hacerlo. Pensemos, si ellos están especulando con una devaluación del euro, es decir, saben que en el futuro el euro es impensable de que se valorice más respecto al dólar. Lo lógico es que se desvalorice. Es decir, en este momento es el ideal para salir del euro y pasarse al dólar. Bueno, una filial en Europa contrae una deuda con su matriz o con otra filial en el área del dólar y en ese momento se pasa de euros a dólar a una buena conversión. Pero eso también significa una salida de capitales para nosotros y por lo tanto también va generando problemas de la balanza de pagos y en última instancia de endeudamiento. Es decir, muchas de las cosas que están ocurriendo están absolutamente estudiadas porque se han hecho en todos los países donde ha habido estas crisis. Pero también sabemos de que el siguiente paso es tratar de privatizar absolutamente todo, convenciéndonos que aquí el problema ha sido el de la deuda pública, cuando es absolutamente falso. Diciendo de que lo público es lo malo, que gestiona mal y que lo que hay que hacer es de darlo a las manos de los criminales que gestionan bien, supuestamente, gestionan bien, obviamente para su bolsillo y saqueando al resto de la población. Por eso tendremos que, decía, pensar que además de los ajustes sociales que nos intentarán seguir aplicando, y de lo que, como dije, hablará Nacho enseguida, también tenemos que pensar que tendremos que defender todos los espacios públicos, incluido el retiro, seguramente. Por lo tanto, no creo que la cuestión de la deuda la hayamos agotado. Mi intención aquí es, en todo caso, abrir un debate, después podemos aportar nuevos datos